En esta oportunidad puedo decir que de cerca, después de tantísimos años, consigue acercarse a un tema de primera importancia, el vinculado a la defensa nacional, el vinculado a las Fuerzas Armadas, y además un tema que hablaremos, que conversaremos con un representante de las Fuerzas Armadas de la Nación. Hemos invitado esta noche al mayor Juan R. Quintana, que está encargado de la Unidad de Análisis de Políticas de Defensa, que participó en el diálogo nacional al que ha convocado el gobierno, una intervención muy destacada, y me pareció que valía la pena que los amigos televidentes conocieran desde adentro el punto de vista de las Fuerzas Armadas sobre tantos aspectos que están vinculados a su presupuesto, a su desarrollo, a su tamaño, a lo que es una política de defensa, a qué papel juegan las Fuerzas Armadas en el desarrollo económico y social del país y a un largo etcétera, que intentaremos en los minutos que tenemos ir despejando. En un instante comenzamos la conversación. Mayor, gracias por aceptar la invitación y espero que podamos hablar en profundidad y abiertamente sobre temas que no solamente les interesan a las Fuerzas Armadas, sino al país en su conjunto. En la exposición que usted hizo, en la introducción, el día del diálogo nacional, mencionó que uno de los problemas básicos es que todavía no hay una comprensión adecuada de la sociedad civil en relación a lo que son y hacen las Fuerzas Armadas, y probablemente en las Fuerzas Armadas también en el conocimiento o en la percepción de la sociedad civil. Sí, efectivamente. En primer lugar, permítame agradecer la invitación que usted tan gentilmente me ha cursado y que esta ha sido canalizada a través del Ministerio de Defensa. Y también permítame felicitarlo por los 7 años de vida que tiene su honrosa y prestigiosa institución. Bueno, en realidad lo que nosotros planteamos en el diálogo nacional fue básicamente la necesidad de que el tema de las Fuerzas Armadas emerjan a la superficie del debate público, porque comprendemos de que ha pasado mucho tiempo, son 15 años prácticamente de democracia, en la que las Fuerzas Armadas han tenido un compromiso y han tenido una actitud de apoyo y adhesión incuestionable al sistema político para precisamente apostar por la construcción de un Estado democrático, de una sociedad mucho más democrática, de una sociedad mucho más integrada. Sensiblemente, en todo este tiempo, las Fuerzas Armadas han vivido una suerte de marginalidad institucional y esto compromete, en todo caso, la propia responsabilidad de la defensa, porque comprendemos que las Fuerzas Armadas no son solamente Fuerzas Armadas en sí mismas, no es una institución aislada, forma parte transversal del Estado, es la columna vertebral del Estado en cuanto a la seguridad. Por lo tanto, nosotros entendemos que la seguridad es un concepto de bien común, es un concepto que nos iguala a todos, ¿no? Es la seguridad comprendida desde las Fuerzas Armadas es una nación de corresponsabilidad entre sociedad, entre Estado, entre institución militar. Y por lo tanto, en este proceso de construcción democrática, las Fuerzas Armadas de algún modo han sido marginadas, a pesar del apoyo que han recibido por parte de las fuerzas. El tema me parece clave y me interesa la definición de la palabra marginalidad. Quiero decir, desde el punto de vista de la Constitución, como usted bien ha dicho, las Fuerzas Armadas han cumplido de una manera impecable su compromiso de respaldo a la democracia y el cumplimiento de lo que la Constitución dice que las Fuerzas Armadas deben hacer. ¿En qué sentido usa usted la palabra marginalidad? ¿Por qué las Fuerzas Armadas se sienten o, según usted, han sido marginadas en estos 15 años? Yo creo que por una razón fundamental, por una razón capital, y es que las Fuerzas Armadas en un sistema democrático no pueden seguir
acumulando un conjunto de demandas institucionales. Este conjunto de demandas institucionales tendrían que estar condensadas en una política de defensa. Pero en estos 15 años no se ha diseñado una política de defensa, una política que de alguna manera sostenga los principios básicos, es decir, aquellos mandatos o aquellas premisas derivadas de la Constitución Política del Estado, que dirijan precisamente el comportamiento institucional, su diseño estratégico, sus relaciones o su vinculación con la sociedad. Es decir, que orienten fundamentalmente el desempeño profesional. Y esto es lo que no se ha hecho en estos 15 años. De tal suerte que podríamos decir que las Fuerzas Armadas han pasado, desde 1982, de un proceso de autonomía en el cual gozaron de un conjunto de prerrogativas, particularmente económicas, a una suerte de autonomía perversa en democracia. Esto es insostenible para un Estado de Derecho, porque en ambas circunstancias hay de una o de otra manera, ¿no es cierto?, un espacio autonómico del cual las Fuerzas Armadas en el cual no pueden continuar. Cuando hablamos de autoridad civil, el capitán general de las Fuerzas Armadas es el señor presidente de la República. La autoridad directa en el Poder Ejecutivo es el ministro de Defensa y la estructura del Ministerio de Defensa, y la decisión de promoción de cargos pertenece al Parlamento de la Nación, sobre todo ya cuando estamos hablando de los ascensos más importantes. Esos son los tres instrumentos concretos de autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas. Exactamente. Ahora bien, estas autoridades civiles han ejercido sus prerrogativas institucionales de manera muy débil. ¿Qué significa esto? Iremos por partes. Veremos, por ejemplo, en el caso del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha tenido estilos distintos para manejar una política militar, pero no una política de defensa, porque no existe. Por lo tanto, el radio de acción del Poder Ejecutivo ha sido simplemente tratar tres temas básicos. Primero, tratar el tema de los ascensos militares, que continuamente se procesan cada fin de año. Segundo, de alguna manera dirimir algunos problemas técnicos en el diseño del presupuesto. Y la tercera cuestión que le ha correspondido, en todo caso, tratar al propio presidente de la República, además del ascenso y del presupuesto, ha sido una orientación un tanto anodina en cuanto al rol que le ha asignado a las Fuerzas Armadas para involucrarse en acciones de desarrollo. Ahora bien, si nosotros vemos el mapa del desempeño institucional del ministro de Defensa, vamos a encontrar que en 15 años de democracia nosotros tenemos 12 ministros de Defensa. Esta es una señal de... ¿Cuántos comandantes en jefe? Tenemos 12 comandantes en jefe. Eso es lo normal, eso es lo que tiene que ser. Es decir, 12 comandantes en jefe es lo normal por el tiempo que le toca a cada uno de desempeño del mando. No, no es normal, absolutamente, lo contrario. Es más bien una norma el mantener un determinado tiempo a un comandante para que éste pueda... ¿Qué dice la ley orgánica, perdón? ¿Qué dice la ley orgánica sobre el tema? La ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Que mínimamente un comandante en jefe, en este caso, debe cumplir 2 años, ¿no es cierto?, de función en ese ámbito de competencia. ¿Mínimamente quiere decir que podría estar más tiempo? Por lo menos el presidente de la República tiene prerrogativas en la prolongación, exacto, para mantenerlo. Por lo tanto, en esta suerte de, ¿cómo le digo?, inestabilidad burocrática, inestabilidad funcionaria, no se ha podido llevar a cabo ningún plan institucional que le permita además a las Fuerzas Armadas tener certidumbre sobre su futuro. Con 12 comandantes de jefe o con 10 comandantes de ejército, prácticamente hay que pensar en las características de las decisiones políticas del Poder Ejecutivo. Y en esto creo que ha existido indudablemente
una especie de filtro político para asumir este tipo de inestabilidad burocrática. Por una parte usted tiene inestabilidad en los altos mandos, pero también por otra parte tiene inestabilidad en la designación de los ministros de defensa. Tenemos 12 ministros de defensa en 15 años. Si nosotros observamos el desempeño de los ministros de defensa, prácticamente ninguno de ellos en promedio tendrían como 1 año y 6 meses de gestión. Entonces es humanamente imposible pensar en desarrollar políticas institucionales con esta suerte de inestabilidad crónica en el área de la defensa. Permítame que aterricemos en lo que al ciudadano le parecerá el tema básico. Usted dice, las Fuerzas Armadas no tienen una política de defensa porque la autoridad civil no ha diseñado una política de defensa. Punto número 1. Eso ha llevado a que no haya un presupuesto adecuado que responda a una determinada política de defensa. Pero el ciudadano dirá, vivimos en un país muy pobre, ¿por qué tenemos que darle a las Fuerzas Armadas un alto presupuesto o el presupuesto que tiene que se come una parte importante que podría dedicarse, pensará el ciudadano, a la educación, podría dedicarse a la salud, podría dedicarse al combate contra la pobreza? No tenemos unas Fuerzas Armadas demasiado grandes para el tamaño del país. Y entonces viene el siguiente razonamiento. ¿Qué es una política de defensa? Porque cuando uno habla de política de defensa dice, tenemos que defendernos de Chile, de Perú, de Argentina, de Brasil, de Paraguay. Una política de defensa es garantizar que no nos van a invadir. Una política de defensa es estar preparados para una guerra. ¿Qué es una política de defensa? Bueno, una política de defensa es básicamente un mandato institucional derivado o producto de un consenso social o político. Y por lo tanto, una política de defensa es precisamente eso. Es una visión amplia de una determinada realidad. Y por lo tanto también una política de defensa es una política pública. Y es una política pública que atraviesa transversalmente la red o que atraviesa las responsabilidades del Estado. El Estado debiera básicamente mantener paralelamente dos ejes en términos de política pública, independientemente de la gestión gubernamental, que es el tema de las relaciones exteriores y el tema de la política de defensa. Por lo tanto, son políticas matriciales del Estado, es decir, son políticas vinculadas con lo más profundo del Estado, que es justamente su proyección externa y su capacidad de defensa. Las otras políticas que también pueden ser públicas, probablemente tengan menos tiempo de aplicación. En el caso, por ejemplo, de la salud, esas políticas son contingentes y por lo tanto hay redefinición continua. Usted ha mencionado política de salud. Cuando yo hago una política de salud, para hacerlo fácil, yo tengo unos indicadores de mortalidad y de morbilidad. Decimos, en Bolivia tenemos 75 niños que se mueren de cada 1000 que nacen. Y por lo tanto tenemos que bajar ese indicador. ¿Qué debo hacer para bajar ese indicador? Debo combatir la diarrea, debo combatir la disentería, debo combatir las enfermedades respiratorias, debo combatir a través de saneamiento básico. Entonces digo, necesito tal presupuesto para, en el campo de la salud, hacer esto. O necesito tantos hospitales, etc. Ahora vamos a ser concretos. Cuando hablamos de política de defensa, ¿qué tiene que hacer el ejército boliviano? Una política de defensa implica, necesito un presupuesto para tener tantos soldados, para tener un equipo en tierra de tal característica, para tener una fuerza aérea de tal característica, para hacer tal cosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ejército boliviano? ¿Para qué está el ejército boliviano en este momento? ¿Cómo diseñamos una política de defensa? Nos defendemos de agresiones externas, controlamos fronteras, definimos soberanía. ¿Qué hace una política de defensa? Precisamente, señor Mesa, una política de defensa define o, en este caso, readecúa el papel de las Fuerzas Armadas. En ausencia de una política de defensa, las Fuerzas Armadas, como usted podrá advertir, pueden hacer todo y nada. Es decir, no existe un lineamiento estatal para el desempeño de las Fuerzas Armadas, por lo menos ahora. Ahora bien, cuando se habla de política de defensa, la política de defensa define, por ejemplo, a través
de los, en este caso del poder legislativo, la dimensión de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos soldados necesitamos, pero para qué? Pero si tenemos una política de defensa, hay una correspondencia entre lo que quiere la política, lo que se pretende cumplir a través de la política, con lo que se tiene. Es decir, la política de defensa básicamente debiera responder a una definición de fines y una definición de medios. Hoy día no existe eso. De acuerdo, coincido con usted. Es obvio que la política de defensa no es la misma en tiempo de guerra que en tiempo de paz. Estamos en tiempo de paz y tenemos que establecer una política de defensa para nuestras Fuerzas Armadas en tiempo de paz. Si usted tuviera que tomar esa decisión, si en el ámbito de las Fuerzas Armadas hubiera la opinión de una política de defensa en tiempos de paz, ¿qué Fuerzas Armadas quisieran ustedes mismos para ustedes? En realidad no hay una política de defensa ni para tiempo de paz ni para tiempo de guerra. Hay una sola política de defensa que debiera redefinir la dimensión, la orientación estratégica de una fuerza armada. El problema es que el país ha enfrentado una fuerza armada en un estado de paz desde 1935. Y esto hace de que se vean a las Fuerzas Armadas como Fuerzas Armadas consolidando simplemente, en este caso, el sistema democrático. Las Fuerzas Armadas debieran tener un diseño dirigidas a enfrentar una eventualidad en cualquier momento. El gran problema es que tenemos, por ausencia de esta política, unas Fuerzas Armadas que están viviendo un tiempo de paz, con una organización para un tiempo de paz, y por lo tanto no están enfrentando posibles o potenciales amenazas. Lo que sucede en situaciones de conflicto es que al pasar de este tipo de organización militar a un tipo de organización para eventuales conflictos, usted ya ha perdido una batalla. Entonces, una política de defensa precisamente reduce las condiciones para un mejor desempeño institucional. Es hora de que no se siga pensando en unas Fuerzas Armadas solamente para tiempos de paz. Es hora de tener unas Fuerzas Armadas absolutamente profesionales que en cualquier momento puedan responder a cualquier contingencia. Bien, si somos realistas, Mayor, coincidirá usted conmigo en que el presupuesto que Bolivia necesitaría en este momento para colocar a nuestras Fuerzas Armadas en condiciones de relativa igualdad con nuestro vecino más débil, Paraguay, sería un presupuesto imposible de asumir en la condición económica de Bolivia. No hablemos ya de la circunstancia con Chile, con Argentina, con Brasil o con Perú. Simple y sencillamente no hay posibilidades de equiparación. Usted me dirá, Brasil es una nación que tiene 150 millones de habitantes y por lo tanto sus requerimientos son distintos, sin duda ninguna. ¿Es realista pensar en unas Fuerzas Armadas en condiciones de pasar de tiempo de paz a tiempo de guerra con posibilidades sobre la realidad de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro país? Yo creo que es más bien plausible pensar en unas Fuerzas Armadas que, a las que el poder político le asignen una función específica. Usted sabe, ha cambiado muchísimo el escenario internacional, hay profundas transformaciones y por lo tanto también existen hasta reformas en las nociones o en los conceptos de la seguridad. Se ha pasado de un concepto de seguridad que era todo, ¿no es cierto?, subordinando, por ejemplo, el desarrollo. Hoy día se está pensando en conceptos mucho más dirigidos a satisfacer el bienestar de la sociedad y por lo tanto está pensando en una noción de seguridad orientada al desarrollo humano. Yo creo que unas Fuerzas Armadas más profesionales, unas Fuerzas Armadas con objetivos absolutamente definidos, unas Fuerzas Armadas con una orientación clara por la política estatal, supondría redefinir también su presupuesto, es decir, su capacidad económica para sustentar el aparato armado. Lo cierto es que hoy día estamos enfrentando unas Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, sin política de defensa y por lo tanto sin orientación, y este presupuesto de defensa, no está respondiendo, resulta siendo más bien costoso frente a los beneficios que se desean obtener. Usted ha mencionado un tema interesante cuando dijo, el poder político ha tenido una cierta actitud pusilánime en relación a definir políticas de defensa.
vamos a ponernos en la hipótesis de que al presidente de la República, al ministro de Defensa y al Parlamento Nacional se les ocurre decir, ok, vamos a agarrar el toro por las astas. Y vamos a suponer que llegan a la conclusión de que hay que reducir las Fuerzas Armadas a la mitad. Vamos a suponer que deciden que el presupuesto tiene que disminuirse en vez de aumentarse y en vez de haber X efectivos tiene que haber X menos Y. ¿Los altos mandos van a aceptar silenciosamente esa decisión? Vamos a suponer incluso que este es un tema de debate nacional. Pero hay un problema, las Fuerzas Armadas no deliberan. Las Fuerzas Armadas no podrían expresar una opinión sobre ello, tendrían que aceptar resignadamente o felices una decisión drástica del Poder Ejecutivo. Y a mí me da la impresión de que aún y a pesar de 15 años de democracia, a la fuerza civil le da un poquito de temor decir, ok, señores, ahora me reducen los efectivos a la mitad. Ahora vamos a frenar, digamos, la producción de altos oficiales porque tenemos demasiados generales. Estoy hablando de memoria, simplemente una hipótesis. ¿Es tan fácil? Yo creo que no es tan fácil. Creo que hay que pasar todavía por un proceso de educación democrática mucho más plena. Pero yo creo que esos retos los asumirían las Fuerzas Armadas, así como han asumido de manera consecuente su apoyo al sistema democrático. Pero además no es un problema de que sea fácil o difícil, es un problema también que le interesa muchísimo a las Fuerzas Armadas autorredimensionarse. Ahora bien, eso no va a salir como un presupuesto explícito desde las Fuerzas Armadas. Esa es una responsabilidad del Ministerio de Defensa, pensar en la redimensión de las Fuerzas Armadas. Es obvio que cualquier proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas tienen que tender a reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas, pero para lograr mayor eficacia, para lograr mayor racionalidad en el uso de los recursos, en correspondencia con las transformaciones del Estado, en correspondencia con las transformaciones del propio sistema internacional. Ya no es posible seguir, por ejemplo, manteniendo unas Fuerzas Armadas con un armamento totalmente obsoleto, donde la composición tecnológica de las armas es casi nulo. Entonces tenemos que pasar a unas Fuerzas Armadas que sean capaces de soportar, ¿no es cierto?, una estructura tecnológica, científica, con un relativo componente tecnológico. Entonces eso es fundamental, porque con la desarticulación, en este caso, de las Fuerzas Armadas, con la descentralización del potencial militar, es muy difícil responder a cualquier amenaza en la medida en que hoy día, por ejemplo, los elementos o los factores de respuesta a cualquier conflicto son básicamente la flexibilidad, la versatilidad, ¿no es cierto?, y una capacidad de responder inmediatamente a este tipo de contingencias. Todo pareciera indicar por la conversación que en las Fuerzas Armadas hay una conciencia de que es necesario un redimensionamiento. Es decir, que no es el poder civil el que tiene que decirle a las Fuerzas Armadas algo que las propias Fuerzas Armadas ya conocen. Es necesario redimensionar. Hay un cierto acuerdo de que inevitablemente se tendrá que reducir el número total de efectivos para lograr un mejor presupuesto, una mejor tecnología de armas y mejores resultados en ese sentido. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que sí, porque el redimensionamiento no solamente tiene que ver con la reducción de la burocracia, sino, como le digo, tiene que ver fundamentalmente con la eficiencia. Aquí ahora hay un dilema. Hay modelos de Fuerzas Armadas que están en este momento en proceso de reorganización. Hay un tipo de Fuerza Armada como la nuestra, que responde a un modelo institucional donde se sobrevalora, ¿no es cierto?, los códigos históricos, donde hay una mentalidad realista, muy conservadora, y fundamentalmente es un modelo que responde a hipótesis de conflicto de décadas pasadas. Pero hay otro modelo de Fuerzas Armadas que hoy está en debate, que es el modelo de Fuerzas Armadas racionalizadas, es decir, de Fuerzas Armadas que responden precisamente a la reestructuración económica de cada país. Pero hay también modelos mixtos o modelos plurales. Entonces,
este no es un proceso fácil, es un proceso que requiere precisamente debatirse, que requiere ser procesado por las instituciones que son responsables de esta redefinición. En el caso, por ejemplo, del Consejo Supremo de Defensa. El Consejo Supremo de Defensa es invisible, ha sido invisible de manera explícita durante la democracia. El rol del Poder Legislativo, por ejemplo, para definir los efectivos, ha sido también estéril, porque jamás ha definido un efectivo en un sistema democrático, porque no ha existido esta vinculación orgánica entre las instituciones que son responsables de definir la dimensión, de definir el comportamiento, de definir el presupuesto de defensa. Entonces, el tema de la modernización de las Fuerzas Armadas pasa precisamente porque las instituciones democráticamente asuman sus roles y sus funciones para otorgarle a las Fuerzas Armadas una certidumbre profesional. Ese es el gran problema, y eso no es fácil. Eso necesariamente va a tener que pasar hasta por una suerte de shock en las Fuerzas Armadas. ¿En qué año entró usted al colegio militar, mayor? En 1976. A fines de 1976. Usted ha vivido el proceso de transición, en su educación como militar ha vivido el proceso de transición de dictadura a democracia, sí. Ha vivido el proceso de transición de unas Fuerzas Armadas que gobernaron el país durante muchos años a unas Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil. La mentalidad democrática ha hecho carne de los militares. ¿Se puede decir que vivimos con un ejército absolutamente mentalizado en la democracia, o todavía quedan ciertos resabios conscientes o inconscientes de la autoridad, del poder, del concepto de la institución tutelar que tiene la obligación de gobernar o el destino de gobernar en casos extremos de crisis? Sinceramente, yo creo que hay un sector mayoritario que está adherido a los códigos democráticos. Creo que en eso no hay la menor duda. Ahora, eso no excluye que existan todavía enclaves, ¿no es cierto?, mentales de algunos grupos muy reducidos, por cierto, que todavía están pensando en reeditar viejas prácticas, ¿no es cierto?, de comportamientos autoritarios. Como en la sociedad, es decir, en la sociedad también hay sectores que han avanzado fuertemente en la democracia, pero hay sectores que todavía se resisten a creer en la coexistencia democrática. Entonces, lo mismo en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? A propósito, Zabaleta sostenía que las Fuerzas Armadas son como el corazón del Estado, pero que viven intensamente lo que extensamente vive la sociedad. Ahora bien, yo estoy absolutamente convencido de que en estos sectores que apuestan de manera convincente por un sistema democrático, hay un argumento central, es que en democracia las Fuerzas Armadas pueden tener mejores condiciones de desarrollo profesional que un régimen autoritario. Por lo siguiente, porque en regímenes autoritarios el rol de las Fuerzas Armadas ha estado tan vinculado a procesos de represión que han deslegitimado, ¿no es cierto?, la profesión militar. Hoy día, en democracia, con un costo institucional tan alto, recién estamos reconstruyendo los niveles de legitimidad que tienen que tener las Fuerzas Armadas, y esto es lo que, de alguna manera, divide estas aguas entre una mentalidad que se está quedando aislada, que es muy reducida y que yo diría que tiende a desaparecer. ¿No son enclaves preocupantes? Entonces. No, en absoluto, en absoluto. Solamente le doy un dato. Hasta 1985, el 0.1% del personal profesional de las Fuerzas Armadas estaba vinculado a algún centro académico, a alguna universidad. Hoy día, el 2.7% de las Fuerzas Armadas estamos vinculados con universidades, tenemos relacionamiento con la sociedad civil de manera mucho más fluida. Cuénteme la suya, ¿qué relacionamiento tiene usted con la universidad? Con la universidad. Bueno, yo le contaré mi experiencia, que es una experiencia que en este momento se está reeditando también con otros oficiales. Yo soy catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés. Ajá. ¿Qué materia? En la materia de Introducción a la Sociología, en la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades. Esto es algo impensable, ¿no es cierto? Era algo impensable hasta hace 10 años.
hay muchos oficiales que en este momento están involucrados en actividades académicas no solamente en universidades públicas, sino también en universidades privadas. Soy miembro de la Coordinadora Nacional de Historia, esta coordinadora que está constituida por muchas mujeres, ahí somos pocos los hombres, y por lo tanto estamos casi como condenados, ¿no es cierto?, a responder a esos mandatos. Bueno, eso lo digo de manera sí, en broma. Pero, la otra cuestión, por ejemplo, es habernos involucrado en ámbitos también de investigación. Yo soy un miembro del programa de investigaciones estratégicas en Bolivia, que periódicamente está lanzando programas para la investigación social estratégica. Y en mi caso, como le digo, se repiten estos casos. Santa Cruz, el caso más, yo diría, paradigmático de una excelente relación civil-militar en cuadros de mando intermedios y subalternos con la sociedad civil es Cochabamba. Es un caso atípico, es un caso que llama muchísimo la atención y que debería replicarse en los otros departamentos. La universidad hoy día tiene una gran cantidad de oficiales en su seno. Y esto ayuda mucho, contribuye mucho, lo que da lugar a que vayamos descongelando, por ejemplo, ciertos enclaves académicos imposibles, ¿no es cierto?, para los civiles. Ese es el caso de muchos catedráticos de la universidad que tienen contacto con los oficiales y que a partir de ese contacto se canaliza la presencia en institutos, por ejemplo, en institutos militares en la ciudad de Cochabamba. Es decir, hay yo diría, una constructiva, armoniosa relación civil-militar en el caso de Cochabamba como un modelo digno de ser imitado en el resto de los casos. Cuando regresemos en la segunda parte del programa de cerca, hablaremos de la situación específica de cada fuerza, Ejército, Fuerza Aérea, Armada. Hablaremos del servicio militar. Hablaremos de qué se entiende por desarrollo. ¿Recuerdan ustedes unas Fuerzas Armadas que, por ejemplo, tenían ensambladoras de automóviles o fábricas? ¿Tiene sentido que eso continúe en el nuevo Estado boliviano? Estamos conversando con el mayor Juan Quintana, por supuesto miembro de las Fuerzas Armadas y que trabaja en la Unidad de Análisis de Políticas de Defensa. Hablamos de un tema muy importante para todos, las Fuerzas Armadas de la Nación, con el mayor Juan Quintana, de la Unidad de Políticas de Defensa, de Análisis de Políticas de Defensa de las Fuerzas Armadas, claro está. Estábamos conversando a propósito de la dimensión, el tamaño de las Fuerzas Armadas. Mi impresión, así, muy subjetiva, es que quien está peor es la Fuerza Aérea desde el punto de vista de equipamiento. ¿Puede ser? Yo diría que las tres fuerzas, en general las tres fuerzas. No tenemos indicadores de impacto, ¿no?, o de costo institucional en términos comparativos. Yo creo que las tres fuerzas están en precarias condiciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si queremos tener algunos datos que nos permitan comparar, pero de manera también muy relativa, coincido con usted, coincido en que la Fuerza Aérea es una de las fuerzas que ha absorbido el impacto de la reforma estatal con mucho más fuerza que las otras dos. No existe, lamentablemente, una renovación de material de vuelo en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea, por su elevadísimo costo. Por lo demás, en los últimos 15 años tampoco han existido adquisiciones militares, porque no hay una política de adquisiciones militares que se deriva precisamente de una política de defensa. Porque si una política de defensa se propone defender una determinada cuestión, entonces tiene que también calcular sus recursos. Yo me temo que la Fuerza Aérea está viviendo una crisis mucho mayor que las otras dos fuerzas. Probablemente en la Fuerza Naval no suceda lo mismo, porque sus características de desempeño profesional son similares. ¿En qué quedamos? ¿Se llama Fuerza Naval o Armada? Yo estoy un poco confundido con el tema. Se llama Fuerza Naval. ¿Otra vez? Sí, se otra volvió vez al concepto de Fuerza Naval. Sí, se llama Fuerza Naval. Ahora, la Fuerza Naval es una fuerza mucho más flexible, tiene más capacidad de adaptación a los cambios.
precisamente por esta visión, ¿no es cierto?, si usted quiere, hacia el mundo, ¿no es cierto?, por esta visión transmarítima que tiene, y por lo tanto además porque es una fuerza mucho más pequeña, es una fuerza mucho más joven, y las posibilidades de asumir los retos de su modernización también son mucho más sencillos, son mucho más fáciles, porque pueden administrar mejor sus recursos. Pero paradójicamente el ejército es una de las fuerzas que ha tenido mayor capacidad de adaptación. Yo creo que ha hecho una lectura adecuada de la realidad, y en este momento el ejército es como una suerte de líder, podríamos decir, casi natural de las otras fuerzas. Pero siempre lo ha sido, históricamente siempre lo ha sido. Pero no se olvide que en momentos de crisis puede haber cierta descomposición de liderazgos. Pero fíjese que el ejército ha seguido manteniendo este liderazgo, bueno, también por ventajas comparativas, es decir, tiene mayor cantidad de unidades en todo el país, ha tenido presencia en la cobertura nacional, cosa que no sucede con la Fuerza Aérea o con la Fuerza Naval, donde sus recursos están más concentrados en el oriente que en relación a la Fuerza Aérea o al Ejército. Por lo demás, hay otro elemento fundamental que nos ha permitido también tener una lectura renovada de los procesos de cambio o de modernización relativa, que es el tema de nuestra vinculación con la sociedad. El ejército prácticamente tiene como el 75% del personal de soldados a su cargo cada año, va renovando cada año un 75%, y las otras dos fuerzas se redistribuyen el resto. Aquí hay un planteamiento de algunas ideas. Si asumimos que no tenemos capacidad militar para responder un eventual ataque de una nación vecina, particularmente de aquellas que son más sensibles en una hipótesis de guerra, la reorientación tendría que plantearse, por ejemplo, en presencia en fronteras, porque es vital el control de soberanía de un territorio que es nuestro y en el que el ejército, las Fuerzas Armadas son las únicas que tienen una verdadera presencia física allí, punto número 1. Defensa civil, punto número 2, la garantía de que las Fuerzas Armadas en situaciones de catástrofe natural o de problemas serios tengan capacidad para responder. Ese tipo de cosas que parecen más modestas pero más realistas para unas Fuerzas Armadas como las nuestras. Sí, yo creo que sí. El desafío de la modernización de las Fuerzas Armadas pasa por una relectura de su función, fundamentalmente en áreas de frontera. Pero ¿por qué esta lectura tiene que acompañarse a la comprensión de un espacio fronterizo? Por la dimensión de la pobreza. Y las zonas más pobres de este país, lamentablemente, son las zonas fronterizas. La mayor parte de los municipios, si uno ve el mapa de pobreza de los municipios, la mayor parte de los municipios están en áreas de frontera, y coincidentemente las fuerzas del ejército está en estas áreas fronterizas. Por lo tanto, ahí existe un desafío enorme, trascendental, para poder homologar una función mucho más moderna de las Fuerzas Armadas con un apoyo más sostenido a estos municipios, pero desde un punto de vista mucho más técnico, ¿no es cierto?, con una relación civil-militar o Fuerzas Armadas, comunidad mucho más democrática, pero que además permita reabsorber los recursos de las Fuerzas Armadas capacitados técnicamente para insertarse en proyectos de desarrollo. En el caso, por ejemplo, de los municipios fronterizos, son municipios que no tienen recursos técnicos para diseñar sus planes operativos anuales, para poder identificar los programas productivos del municipio, etcétera, etcétera. Ahí está el desafío para las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, para fortalecer esos municipios que al mismo tiempo le permiten fortalecerse a las Fuerzas Armadas. Dos preguntas sobre el tema. La primera, si hablamos de equipamiento, vamos a poner el ejemplo de la Fuerza Aérea. Ya no tendría sentido comprar
un Mirage o comprar un F-5. Tendría sentido comprar aviones de transporte y helicópteros que tengan la flexibilidad de cooperar en situaciones de emergencia para defensa civil. Si hablamos de equipamiento de las Fuerzas Armadas a nivel de ejército, el material de transporte sería más importante que una tanqueta o un tanque. Esa es una orientación, digamos, para el equipamiento futuro, al margen, por supuesto, del armamento obvio y elemental que debe tener cualquier Fuerza Armada del mundo. Yo creo que hay que pensar el equipamiento de las Fuerzas Armadas en términos de una estructura interoperativa. Ya no se puede pensar como compartimentos estancos, por ejemplo, Fuerza Naval, Fuerza Aérea o Ejército, porque esto le conduce, ¿no es cierto?, a hacer adquisiciones totalmente irracionales, y lo que se requiere hoy día más bien es la estandarización de los componentes. O sea, las tres fuerzas tienen que ponerse de acuerdo para una compra de equipo que esté vinculada una con la otra. Exactamente, porque además en economía política de defensa, ¿no es cierto?, esta racionalidad de la estandarización de los recursos bélicos significan un ahorro para nuevas adquisiciones. El problema es que si usted tiene sistemas de armas totalmente distintos, usted paga mucho más por esto, y por lo tanto el desafío es eso. Ahora, el concepto de interoperatividad es que hoy día es impensable que la Fuerza Aérea no opere junto a al Ejército o a la Fuerza Naval. Entonces, el recurso doctrinario que permite justamente pensar en la homologación, en la estandarización de armas, es este recurso doctrinario de la interoperatividad. Y esto supone también un desafío, el desafío de la homologación doctrinaria, cosa que está sucediendo en América Latina de manera muy acelerada. Fuerzas Armadas y desarrollo, dos niveles. Usted ha mencionado uno que me parece absolutamente claro. Un grupo militar, un regimiento, una unidad que está en frontera puede cooperar, y de hecho coopera, lo hemos visto, yo he tenido oportunidad de viajar en fronteras, con proyectos y procesos de desarrollo, ¿no es verdad? Hay gente con capacidad, con formación de ingeniería o con formación de planificación. A veces todavía hay susceptibilidades, a veces todavía hay el miedo al uniformado, a veces hay algo de prepotencia, digamos, no todo es perfecto, pero creo que hay una orientación en ese sentido. Pero el otro concepto de Fuerzas Armadas y desarrollo, el viejo concepto de los 70, las fábricas, las Fuerzas Armadas que son propietarias de ganadería, que tienen que ver con agroindustria, que tienen que ver con ensamble de vehículos, ¿eso tiene que terminar o no? Yo creo que tenemos que ser consecuentes como Estado, como país, ¿no es cierto? No hacerlo significa vivir una ambigüedad entre un modelo de economía de libre mercado y todavía un modelo que nos aproxime al ¿no es cierto?, estatista. El problema es que si vivimos esta ambigüedad, el costo lo absorben las Fuerzas Armadas, y ese es el desafío. Porque además las Fuerzas Armadas ya no tienen recursos por sus gastos, por la reducción en su gasto fiscal, para seguir invirtiendo, además, en industrias que lamentablemente no han acompañado procesos de modernización tecnológica, y por lo tanto hay un rezago tecnológico también. Entonces aquí tiene que pensar, hay que hacer una reingeniería, ¿no es cierto?, empresarial, obviamente con todo lo que significa el resguardo de la seguridad, de la defensa, de las reservas institucionales. Creo que eso es... Estamos hablando de privatización. ¿Es posible pensar que se tiene que privatizar ciertas propiedades, ya sea de terreno o de fábrica, de infraestructura de ese material? Creo que no creo que no pasa por la privatización. Yo creo que más bien pasa por los riesgos compartidos. ¿Por qué? Porque le permite también a las Fuerzas Armadas reinsertar sus recursos humanos altamente calificados en estas áreas de renovación empresarial. Entonces, por decirle algo, la Escuela Militar de Ingeniería cada año promociona como 40 o 50 oficiales en distintas áreas. Estos oficiales sensiblemente no encuentran, ¿no es cierto?, espacios para su nuevo desempeño profesional. Entonces, si nosotros vinculamos propiedades o bienes inmuebles con capital privado, también tendríamos que negociar, ¿no es cierto?, la canalización, la incorporación de estos recursos a estas áreas. O sea, que las Fuerzas Armadas sigan siendo propietarias de ese tipo de unidades productivas y hagan proyectos de riesgo compartido donde las Fuerzas Armadas sigan participando en esos proyectos. Claro.
Yo creo ¿Quién que lo es decide? básico. ¿Las Fuerzas Armadas o lo decide el Poder Civil? No, eso lo decide el Ministerio de Defensa. Esa es una política de Estado porque las propiedades no son de las Fuerzas Armadas, las propiedades del Estado boliviano. Entonces, fíjese bien, ese es un dato fundamental, ¿no? Hay como una especie de prejuicio, que es lo que tenemos que ir superando, un prejuicio que nos conduce a pensar en unas Fuerzas Armadas como una esfera autónoma del Estado, ¿no es cierto? Y un Ministerio de Defensa como una esfera civil con poca capacidad de ejercer su mandato constitucional sobre las Fuerzas Armadas. Eso es absolutamente falso. Las Fuerzas Armadas dependen de manera transversal a una política de Para Estado. tener una idea, para que usted me saque de la ignorancia en este caso, ¿las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen, por ejemplo, fábricas en las que participen en algún tipo de riesgo compartido, por decir así? La NASA. La NASA es uno de los... No, bien, pero digamos, no nos olvidaremos de la NASA porque la NASA tiene unas características que estuvieron vinculadas a problemas de seguridad nacional, a problemas de Guerra Fría, a desarrollo tecnológico, fuera de la NASA, Sí. porque la NASA es muy, muy específico. Sin embargo, la NASA de alguna manera es el núcleo del cual se derivan los desarrollos tecnológicos aeroespaciales. No, sin duda etcétera, que sí. etcétera, ¿no? Sin duda que sí. Pero en el caso de los Estados Unidos es un caso más bien controvertido. En otras también. palabras, Fuerzas Armadas vinculadas a procesos productivos como propietarias de fábricas y con participación en ello en sistema democrático. No. En ese sentido, las Fuerzas Armadas norteamericanas compran, hacen adquisiciones de las empresas, ¿no? Entonces, ellos no han apelado un poco a este modelo de capitalismo estatal. Son consecuentes con este modelo. Bien, es un tema que queda en debate. Mi opinión particular, no me parece muy racional que las Fuerzas Armadas sigan vinculadas a procesos productivos, pero es una opinión personal. Me parece importante lo que usted me ha dicho. El siguiente punto es servicio militar. Todos sabemos, y a mí me costó un par de solicitadas muy ofensivas de quienes pensaban que yo quería ir en contra de las Fuerzas Armadas, cuando dije lo mismo que usted dijo, exactamente lo mismo que usted dijo en el diálogo nacional, y que es una verdad obvia. El servicio militar hoy es un servicio de apartheid, es un servicio en el que la clase media y la burguesía nunca cumplen con la obligación, hacen que sus hijos no vayan al servicio militar por diferentes mecanismos, y los únicos que cumplen el servicio militar religiosamente son los sectores indígenas y particularmente el campesinado. Eso no tiene sentido, eso ni es democrático, ni es universal, ni es justo. Así es. Y ese es una de las áreas más vulnerables en esto que se llama equidad. Es decir, esta democracia no puede seguir soportando a través del servicio militar estas prácticas excluyentes, estas prácticas discriminatorias. Yo creo que estamos llegando al tope de la deslegitimación del propio Estado y por esta vía de la deslegitimación también del rol de las Fuerzas Armadas. En todo caso, el servicio militar no es tan simple también de ser comprendido, es decir, es una complejidad muy específica. Las Fuerzas Armadas se retroalimentan en cuanto a su legitimidad por la vía del servicio militar y su vinculación con las poblaciones urbanas es extraordinariamente importante, y no así con las poblaciones urbanas, ¿no? Ahora, el concepto de defensa tiene que ser asumido a partir de un bien público. Es un bien público y esto sugiere una corresponsabilidad de todos. Es decir, nadie tendría que excluirse de lo que es la defensa nacional entendida como un bien público. En realidad, el servicio militar debería ser entendido como un pacto de reciprocidad para el resguardo de la sociedad y del Estado entre la sociedad y, en este caso, las Fuerzas Armadas. Ahora bien, este es un pacto que se ha hecho, que históricamente ha discurrido de manera asimétrica. Efectivamente, como usted reconoce, quienes más han obedecido a esta obligación constitucional han sido los sectores secularmente excluidos. Pero lo han hecho precisamente por las características de exclusión del Estado respecto a la sociedad. Porque no han encontrado los sectores rurales otro mecanismo de integración social que no sea el servicio militar. Ahora bien, el gran problema es que esta oportunidad que le ha favorecido a las Fuerzas Armadas
ha estado acompañada de una pedagogía no democrática en su relación con la sociedad y que ha respondido a una lógica discriminatoria y civilizatoria del Estado. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que como hay una sociedad excluida que trata por todos los medios de integrarse al Estado, entonces es esta demanda, de alguna manera, la que ha tenido un costo social. Y el costo social es haber mantenido justamente eso, ser más permisible con la clase media o con la clase alta, ¿no es cierto?, a costa de que los campesinos, para ser ciudadanos, ¿no es cierto?, pasen necesariamente por el cuartel. Esa es una lógica que está fuera de lugar en un sistema democrático. Y esto, por lo tanto, nos induce a replantear un nuevo formato democrático de servicio militar. Dos cuestiones sobre el tema. Uno, ¿es verdad que el hecho de que una cantidad importante de jóvenes no hagan el servicio militar y paguen X libreta o lo que fuera, es un ingreso muy importante para las Fuerzas Armadas que ya se ha institucionalizado? Sí, hay un elevado sector de la sociedad que no hace su O sea, en el fondo a las Fuerzas Armadas le conviene que eso siga así porque es plata, ¿puede ser? Creo que no tanto, en todo caso no le conviene más bien a las Fuerzas Armadas institucionalizar algo que es ilícito, que es el pagar. Pero en la práctica, digamos, es un ingreso que de pronto si deja de haberlo... Fíjese que en la práctica yo me atrevo a pensar de que es una suerte de impuesto indirecto para sostener el propio servicio militar obligatorio, cosa que es irracional. Segundo, las Fuerzas Armadas que tienen a jóvenes humildes de sectores rurales con muy poca capacidad de protestar, de quejarse de cualquier abuso, no aprovechan ello para que los conscriptos construyan la casa del coronel, ilustren los zapatos de la familia, vayan a hacer servicio doméstico donde el mayor, en fin, ¿hay algo de eso? ¿Es una exageración? ¿Se cometen abusos y se usa inadecuadamente al trabajo que debería dárseles a estos muchachos? Yo creo que sí. Una honesta autocrítica debería detenerse en las prácticas de abuso que se cometen en el seno de las Fuerzas Armadas respecto fundamentalmente a los soldados, ¿no es cierto? Existen. Ahora, pero este es un círculo vicioso. Esto es un círculo vicioso del que hay que salir rápidamente. Existen estas prácticas en la medida en que la precariedad de los recursos en las Fuerzas Armadas inducen indirectamente, cosa que no es una justificación, por una parte. Por otra parte, yo creo que tiene que ver con los códigos educativos. Por eso le decía que ahí es urgente, no solamente una reforma moral, no solamente una reforma institucional, es urgente una reforma educativa e intelectual en las Fuerzas Armadas. ¿Hay alfabetización en los conscriptos? Sí, a baja escala. ¿No debería hacerse de una manera más intensa? Hay un gran problema técnico, fundamentalmente con la alfabetización. Por lo menos los organismos técnicos que están vinculados a la tarea de alfabetización sostienen de que alfabetizar a adultos más o menos le lleva como 1 o 2 años. Y eso es casi humanamente imposible de cumplir en el cuartel porque el soldado está solamente 1 año. Soluciones. Con un servicio militar discriminatorio, ¿qué hacemos? Una respuesta ha sido la reposición del servicio premilitar. Sí. ¿Cuál es el nombre ahora del servicio premilitar? Servicio premilitar. Se ha vuelto a llamar. ¿Esa es una solución? En parte. Esa es una solución relativa. Yo creo que de lo que se trata es de que el Estado bien cumpla su función como tal. Hay una debilidad en cuanto a la autoridad del Estado para que los ciudadanos cumplan sus deberes constitucionales. Y por lo tanto, esto necesariamente obliga a repensar, por eso también en el marco de la modernización institucional, en el modelo de servicio militar, que no elimine la discriminación, pero pensemos en términos mucho más constructivos en una discriminación positiva, por ejemplo, respecto al servicio militar. Por ejemplo, el servicio premilitar es un recurso de discriminación positiva que hay que aceptarlo, porque de esa manera también permite, ¿no es cierto?, una mejor integración, es mejor que nada. Pero aquí hay un dato que es central. Yo creo que este es uno de los datos capitales que está siendo reflexionada por el Ministerio de Defensa, y me parece que es una apuesta institucional de enorme trascendencia, que es la posibilidad de incorporar mujeres al cuartel.
Es decir, pero no en este sentido clásico de convertirlas a las mujeres en soldados para conflictos Soldadas, armados, sería. en soldadas, no, de ninguna manera. Creo que el desafío pasa precisamente por incorporarlas al seno de las Fuerzas Armadas por varias razones. ¿Qué efectos tendría? Primero, en la sociedad en general tendría un efecto sumamente importante que permitiría romper estos prejuicios machistas, ¿no es cierto?, que de alguna manera le obligan a pensar a los jóvenes que ellos por ir al cuartel. Ese es un dato importante. Sí, servicio militar para mujeres estamos hablando. Sí, pero dirigido a la organización de las reservas y no a un servicio militar clásico o tradicional. Ojo, ¿qué pasa si una mujer quiere, porque quiere hacerlo, Ajá. quiere hacer un servicio militar en las mismas condiciones que un hombre? Yo me imagino que hay que dimensionar las demandas del servicio militar, porque el espacio intracuartelario es un espacio muy complejo, No, sin duda, ¿no es sin cierto? duda. Entonces lo que se requiere acá, lo que pasa es que hay que pensar que el ser soldado, como un soldado clásico, puede tener la misma importancia que ser, por ejemplo, una enfermera del ejército para una enfermera de campaña. El problema acá no... Yo lo pienso en función de un tema de jerarquía, ¿no es verdad? Como las mujeres son muy susceptibles en el tema, dicen, ok, nos van a asimilar a las Fuerzas Armadas y nos van a colocar en retaguardia, un poco en calidad de rabonas, para ponerlo en los términos históricos. ¿Eso no es también una forma de discriminación? Pero fíjese bien, las guerras no se ganan en los frentes de batalla. Las guerras se ganan precisamente en las áreas que están detrás de los campos de batalla. Asumimos que un hombre tiene más condiciones físicas para el desarrollo de la guerra en el sentido clásico y una mujer no tiene esas condiciones físicas adecuadas. ¿Puede ser una respuesta? O el tema sexual, por favor. Que un no- ejército con hombres y mujeres, Exactamente. acoso sexual, Exactamente. garantías, en fin, Exacto, ese es un exacto. tema también, no, No, no a los distraídos. Hay que cuidar fundamentalmente en el concepto del servicio militar mucho más moderno la cuestión de la dignidad de la mujer. Eso es fundamental. Ahora, la otra cuestión, ¿es una herejía hablar de servicio militar optativo, voluntario, que no sea que la Constitución elimine el concepto de obligatoriedad? ¿Qué dirían las Fuerzas Armadas de esa posibilidad? Yo creo que enfrentaríamos un dilema filosófico. Es decir, enfrentaríamos entre que la seguridad es un bien común o es un bien, si usted quiere, privado. Pero hay varias sociedades democráticas que lo están debatiendo. Exactamente, lo están debatiendo, pero bajo modelos de servicio militar compensatorios. Por ejemplo, quienes no Correcto. hacen, ¿no es cierto? Entonces, como le digo, ¿Esa opción le gusta? El compensatorio. no es que me guste, sino que nosotros la vamos a Porque aplicar. esa es una solución interesante. Ahora bien, ¿verdad? ese es un tercer elemento precisamente para reducir las asimetrías en cuanto a las obligaciones. Ahora, en las sociedades democráticas el concepto pasa por la objeción de conciencia, ¿no es Sí. verdad? El objetor de conciencia es aquel que considera filosóficamente que la violencia no va con él y que él no Sí. acepta la violencia, Sí. y la sociedad acepta esa relación. Sí. Por supuesto que el objetor de conciencia se ha convertido en un mecanismo de coartada, Sí. y las sociedades que están en ello, bueno, hacen muy rigurosa la observación y el análisis y el examen de una persona para que justifique aquello. Pero dice, ok, usted va de objetor de conciencia, ¿cuánto tenía que hacer? Voy a decir algo. Un año de servicio militar va a Sí. ser 2 años de servicio de compensación en educación, en salud, en trabajos de otro tipo. Bueno, yo le contaré una experiencia interesantísima de España y de Francia. Por lo menos España es un país que ha abonado bastante bien el terreno de la objeción de conciencia y lo ha hecho también Francia. En el caso de los españoles hay una suerte de retroceso más bien a pensar en un servicio militar activo por el impacto que genera, tanto económico como social, de la objeción de conciencia. Por ejemplo, ellos están obligados a hacer 9 meses de servicio militar, pero por la vía de la objeción de conciencia y hoy día por la vía de la desobediencia civil, que se ha incorporado en la Constitución Política Española, están obligados a hacer trabajos de beneficencia social en áreas, lamentablemente, mucho más sensibles para su propia seguridad, por ejemplo. Por la vía de la objeción de conciencia vamos a encontrar soldados que estén en zonas trabajando mucho más y mucho Exactamente. peor. Entonces, económicamente,
esta es una alternativa no plausible para los jóvenes españoles, y lo que está proponiendo el partido, en este caso el Partido Popular, es justamente reducir más el tiempo de servicio militar y permitir una mejor integración de la sociedad. Pero quizás el tema básico mayor sea que el ciudadano boliviano asuma el servicio militar de una manera como usted la plantea, la responsabilidad colectiva. Todos somos responsables de la defensa, como todos somos responsables de la democracia, pero eso no ocurre. Sobre todo en estratos medios y altos de la sociedad, el servicio militar es desprestigio, es bajo estatus social, es perder el tiempo. Es decir, tenemos que cambiar la mentalidad, no es solamente un tema de reglas, es un tema de mentalidad. La sociedad boliviana no asume eso como un hecho, como una obligación moral y social con el país. Permítame comentarle, el hecho de que la clase media o la clase alta se resistan a cumplir el servicio militar responde a sus lógicas también de tipo colonial, es decir, a estas lógicas tremendamente discriminatorias, porque no quieren verse iguales que los soldados del campo, es decir, que iguales que los ciudadanos del campo. Es decir, ¿de qué democracia podemos hablar en este momento cuando existe semejantes enclaves, ¿no es cierto?, morales o cívicos que no acepten la igualdad, por ejemplo? Y no estamos hablando de la igualdad en cómo dirigida desde las Fuerzas Armadas, estamos hablando de una igualdad que se dirime en la sociedad civil. Entonces, es este gran problema de pensarse diferentes, ¿no es cierto?, de creerse diferentes, pero además de creerse superiores respecto a los otros. Eso tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, tiene que ver precisamente con la lucha contra estos enclaves autoritarios de estas clases sociales también. Pero también tiene que ver con otro dato, que creo que es fundamental, con las oportunidades educativas que se tienen que incorporar a las Fuerzas Armadas. Sin duda. Eso es vital. Por eso le digo, la posibilidad del servicio complementario es fundamental para ir amortiguando, ¿no es cierto?, estas asimetrías, porque no podemos ganar, en este caso, lograr este objetivo de la noche a la mañana. Hay que ir construyendo lentamente, gradualmente. Tiempo cumplido, como dirían en un concurso mayor. Hemos concluido esta conversación realmente muy ilustrativa. Yo quiero agradecerle su presencia y creo que la conclusión más importante que he sacado de esta conversación es que el poder político, la sociedad civil, quienes manejan la política nacional, tienen que tomar el toro por las astas. Los bolivianos tenemos que tomar el toro por las astas y empezar a debatir sobre el futuro de las Fuerzas Armadas, sobre las Fuerzas Armadas que queremos con valentía, sin, por supuesto, prejuicios y sin intentos de cuestionar la esencia, que creo que no debe cuestionarse, de la existencia, futuro y necesidad de las Fuerzas Armadas.